Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con una voz muy conocida por los seguidores del fútbol americano de ambos lados de la frontera, en especial por los seguidores de los Chargers, con más de 26 temporadas narradas y más de 10,000 juegos narrados de los Chargers, también periodista en Univisión San Diego, KBNT, canal número 17, 30 años en el periodismo, él es Jorge Villanueva. Jorge, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy bien, gracias por la introducción. Sí, 10,000 juegos, imagínate, además toda una vida, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando usted narraba los juegos, a mí me tocó es cuando yo estaba aquí en San Diego, escucharlo en Pulsar 107.3 cuando no tenía la televisión en mi mano. La primera vez que lo escuché fue un domingo 23 de noviembre del 2014 cuando Chargers estaba jugando con los Rams en el Qualcomm. Yo fui a ese partido, me acuerdo que llegué al estadio, me senté, la platicando me senté atrás de la bocina, ahí hasta arriba, no sé si recuerdas la sección ahí, donde están los carteles Sí, los sí. carteles, ahí me senté y fue una experiencia pues padre, pero la siento horrible porque escuchaban los cohetes y así, y luego yo me pasé para evitar el tránsito, nos salimos a la pausa de los 2 minutos y escuchamos el juego ahí con usted, y ganó Chargers 27-24, Ujú, y yo me acuerdo una vez que fui al Chargers contra Miami, el que pudo haber sido el último juego en San Diego en 2015, y yo estaba atrás de la zona ujú. de Jorge, y yo estaba ahí, no sé si me recuerde. Sí, claro, ¿no? Cuando Philip Rivers estaba firmando autógrafos. Sí, claro. Y pues déjame introducirlo, pues yo soy Daniel, o Dani, soy sobrino de Omar, no sé si conoce, no sé si mi tío le platicó de mí. Claro, sí, claro que sí, me platicó de ti la última vez que estuve allá en la Ford, ¿cómo no? Y Sí, además a ti ya te conocía en alguna ocasión, por algún lugar te había conocido antes, no sé si en persona o te había conocido por alguno de los reportajes, ¿no? ajá, sí. Y pues le platico que antes de entrevistar a usted, pues entrevisté a Lalo Ortega, también amigo mío, con él tengo una relación A Lalo La Voz, nuestro querido amigo. y claro, y pues ya quiere comenzar con las preguntas, ¿o qué quiere Adelante. de mí un poco? No, 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 adelante. Con lo que tú quieras hacer, Dani, aquí Pues estamos a tu disposición. yo estoy estudiando la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas, ya a punto de egresar este agosto, y pues ha sido para mí un viaje, siendo seguidor de los Chargers, una montaña rusa emocional en lo personal. Mira, aquí traigo el rayo, siendo seguidor de los Chargers, de los Padres, de los Y Cholos, también tenemos el Rayo. ha sido como una montaña rusa emocional para mí siendo aficionado a esos equipos. Pero en sí, o sea, pues he escrito 3 libros, aquí se los puedo enseñar. Uno de ellos usé el Qualcomm Stadium de portada. ¿Sí lo ve? Claro. Es de pasión, donde hablo de pasión al deporte. Y aquí pues es el Qualcomm, el día del último juego, el 1 de enero del 2017, el último juego de los Chargers en San Diego. Contra Kansas City, ¿no? Que perdimos 37-27 y Kansas City, pues ahí comenzó como su reinado. Su reinado. Ujú. El segundo, pues, es sobre un jugador de fútbol que emigró bien chico a Estados Unidos. Y pues, esta novela sobre mi vida. También he hecho cortometrajes de los padres, de mi vida. Y pues, Elías me entrevistó la semana pasada, hace 2 semanas fui a Univision. Ajá, Se dio mi reportaje en televisión, sí, lo vi. en la tele, o se lo mandé, no. Sí, claro. Sí, también lo vi en la televisión. Y pues Elías, muy buena onda, toda. Él me platicó que él es colombiano y emigró a Estados Unidos en el 94, en el año del Mundial, el año que usted empezó y el año que también Fox adquirió los derechos de la NFL. Así es, Pues, así es. Él emigró en 1994. Elías, compañero mío por muchos años allá en Univisión. Buen amigo, además, fuera sí, del trabajo. muy buena gente y a toda. Pues, empezando con las preguntas. Jorge, ¿cuáles fueron sus inicios en el periodismo deportivo? Uy, mis inicios, bueno, comencé yo el periodismo en 1983, pero en información general allá en Guadalajara, en Televisa, México, y después, en el año del 89, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en el canal de mi tierra natal. Yo soy de la ciudad de Puebla, allá en México, y el canal 3 de Televisa tenía el puesto de director deportivo, me ofreció el director del canal ese puesto, me fui para allá
y así fue como empezó mi carrera periodística. Después, Fernando El Monte, que él, la persona que me contrató en Guadalajara, se vino a Tijuana como director de noticias y fue el que me invitó a venir como director de noticias deportivas a Tijuana. Y de ahí empezó todo lo mío de cubrir la NFL, cubrir los Padres de Major League Baseball, a los Sockers de San Diego, cuando eran los campeones del fútbol de salón, y en la época también, poquito después de su paso de Hugo Sánchez por el soccer, los Sockers cuando eran en cancha grande, ¿no? Sí, efectivamente, Hugo Sánchez estuvo ahí con los Sockers y pues en esos años el Puebla pues el Puebla pues el Puebla había sido campeón y pues fue el mundial en el Ujú. 70-86 ahí y pues el Puebla de los 80 fue campeón, el técnico era Manolo Lapuente, no sé si le tocó algunas finales del Puebla ahí. Manolo, claro, claro que sí, me tocó cuando estaba un argentino, Manolo Poblete, un centro delantero Poblete, Carlos, era el goleador del equipo de la Puebla, Carlos Poblete, Carlos exacto, Carlos Poblete que es Poblete, analista, que fue analista en Azteca y Azteca América en los Juegos del Puebla. mm, exactamente, Carlos Poblete, también estaba el Mortero Aravena, un chileno que tenía un cañón por pierna, era, no me acuerdo si era zurdo o derecho, creo que era derecho el Mortero Aravena, y estaba también Paul, no recuerdo su apellido, hay Pablo un extremo Larios, izquierdo muy bueno del Puebla, Pablo estaba Larios, Pablo Larios de portero, el sí, portero, muy buen ujú. portero. Estaba Roberto Ruiz Esparza de defensa central, ujú. Y en esos ochentas, pues la NFL era transmitida por Imevisión los juegos de los 49ers, de los Bears, y en Televisa pues estaban los Steelers, los Dolphins de Dan Marino, los Chargers de Dan Fouts, los Jets de Ken O'Brien, los Browns de Bernie Kosar, los Broncos de Elway. La americana Y los lunes por la noche, ¿no? también y los domingos también. Pero después me acuerdo que en el 94 cuando Fox adquirió a la NFC se fue a Televisa y la AFC se fue a Azteca. Así es. Y luego la segunda pregunta, ¿qué fue lo Así que es. lo motivó a ser periodista deportivo? ¿Cuáles fueron sus ejemplos a seguir? Bueno, pues hubieron muchos ejemplos a seguir míos. Uno de ellos fue el Mago Septién, Pedro el Mago Septién, que era un cronista de béisbol muy querido en todo el mundo del deporte. Pedro el Mago Septién, a quien tuve el placer de conocer en la Ciudad de México, siempre lo escuchaba con un primo que en paz descanse. Jugábamos béisbol nosotros y todos los días lo escuchábamos en los partidos de las grandes ligas. Por eso le decían el Mago Septién, en primer lugar, porque narraba, él empezó su carrera deportiva narrando juegos de billar, de carambola, tres bandas, y después también lucha libre, y le llamaban el Mago porque en aquel entonces no existían, no llegaban a tiempo las tirillas de los juegos de béisbol a los periódicos, y él narraba escenas y cosas que no habían sucedido, pero para mantener a la audiencia en la radio. O sea, manejaba casa llena sin outs y después sacaba un doble play que no había existido para que la gente estuviera emocionada, y tú pensabas que iba a venir el jonrón, el Grand Slam, y después sacaban el último out, y en fin, pues quién iba a buscar la tirilla 2 días después, ¿no? Entonces él fue uno de mis ídolos, el Mago Septién, el mundo del deporte. Ángel Fernández en el fútbol soccer también fue uno de mis ídolos. En el fútbol americano, pues más bien escuchaba las transmisiones en inglés. No tuve realmente, conozco a Toño Valdés, conozco a Pepe Segarra, conozco a Enrique Bura, que son amigos míos, además, y también los escuchaba yo en las narraciones de los lunes por la noche y en ocasiones antes con los domingos, ¿no? También, bueno, con domingos y lunes por la noche. Pero yo diría que son las personas que más me impulsaron. Y bueno, yo deportes de chico, jugué fútbol soccer, jugué fútbol americano, jugué básquetbol, estuve en los equipos de atletismo en Puebla, en Monterrey, donde vivía, y jugué fútbol americano, fui campeón receptor de pases en ese entonces. En la temporada ya no me quiero ni acordar, creo que el 76. Y bueno, pues siempre tuve pasión por los deportes. En México 70 tuve la oportunidad de ir a la final. Mi papá me llevó a la final de Brasil contra Italia. También fui al Juego del Siglo, Alemania contra Italia. En Guadalajara fui al Brasil contra Perú. En fin, todo eso me motivaba a mí para el mundo de los deportes, ¿no? Pues a mí, como usted me lo comenta, pues en mi caso lo que me motivó mucho pues, fue los sábados
ver Fox Saturday Baseball con Joe Buck, Tim McCarver, los viernes con José Pablo Coello, Ernesto del Valle, los viernes de béisbol, los domingos viendo los juegos de NFL con Joe Buck, Jim Nance, Al Michaels, y luego pues Eduardo Ortega también, y pues hay uno que quiero ser como él, le voy a platicar quién es alguien conocido en el fútbol americano, le voy a platicar quién es. Pues yo vi su documental en Navidad, por cierto lo vi con mi tío ese documental aquí en Ensenada porque él bien vino aquí, fue antes de un Browns Packers, es ¡boom! John Madden. John Madden para mí es como, pues, el ícono del fútbol americano. Yo cuando vi documental, pues me Claro. motivó bastante ver ser como él, porque Madden, pues fue head coach, nunca tuvo una temporada perdedora con los Raiders. Aunque no me agraden los Raiders, yo respeto a Madden. Y pues sí, fue un gran head coach. Cuando se retiró, pues se fue a CBS Claro. y después transmitió Super Bowls como Niners Bengals, transmitió creo que los de Montana, transmitió el Super Bowl de Redskins contra Bills, transmitió el de Packers Pats y varios Super Bowls, varios partidos. Y pues él pues, como dice yo, era una tele, cuando él salía de tele, era must see. Y pues cuando vi el documental vi toda su historia, cómo fue tan querido por la afición de NFL, head coaches, jugadores hablando bien de él. Y lo que me gustaba mucho era su carisma, con el videojuego, con el Thanksgiving, el famoso turducken, Sí. el pavo que hacía, la alegría que transmitía, boom to right, boom to left, con el teletracer, con el plumón, y yo recuerdo también otra cosa que me impulsó a seguir, era el Old Madden Team. Madden hacía el equipo ideal de la temporada. Jugadores que salían en ese equipo fueron Brett Favre en su momento, Reggie White, Nate Newton, Troy Aikman, Lawrence Taylor, Kurt Warner, Ricky Williams, jugadores que los consideraba rudos, que tenían amor al juego, valientes cuando jugaban por lesiones. O sea, Madden era una enciclopedia de americano. Y era el mejor comentarista de NFL. No hablaba mal de los equipos, no criticaba. Te transmitía hasta un Browns contra Lions Claro. en el Super Bowl. Ah, ¿Sí ¿Qué? así es, ¿no? John Madden era fue toda una institución, John Madden, ¿no? El turducken, el famoso turkey con duck, con pato, ya es una tradición ese famoso turducken que se lleva, y además fue el primero que instituyó el que se señalara en los juegos de las transmisiones las posiciones como ahora se utiliza, ¿no? Que ahora ya tiene toda la tecnología para circularlo o sacar al jugador en tercera dimensión, que sepas exactamente quién es, pero él fue el primero que empezó a señalar las posiciones y las jugadas, cómo iban y ¡pum! Todo como decía y le jugaban, sí, efectivamente los jugadores rudos le gustaban. Qué bueno que tienes ese ejemplo, porque ¿quién mejor que John Madden? Que fue un hombre que cambió el fútbol americano en todos los sentidos, como dices, como coach, como comentarista, como pues productor de sus propios partidos, ¿no? Sí, porque yo noto en mi país, en México, porque yo soy mexicano, yo soy ensenadense, que en los comentaristas mexicanos Mm. no hay esa objetividad, no hay como que, o sea, David Faitelson puede ser muy enganchado, Álvaro Morales pues puede ser un payaso, Álvaro Morales quiere llamar la atención siempre, en el caso también de los de Fox Sports que se la viven defendiendo a Dallas, toda la transmisión, o sea, no hay una objetividad. En Estados Unidos, pues el caso de Michael Irving siempre defiende a Dallas, y analíticos con sus equipos, como en el caso de Jerry Rice con los Niners, Tomlinson con Chargers es muy analítico, el caso de Troy Aikman con Dallas puede ser muy duro con Dak Prescott, Tony Romo, o sea, es que aquí en México no hay un analista que tú digas, wow, es bueno, más que muy pocos se rescatan, como Heriberto Murrieta, Rafa Puente, muy pocos se rescatan de analistas mexicanos, el mismo Toño de Valdés, el mismo Javier Alarcón. O sea, ¿por qué muchos comentaristas no tienen la objetividad que muchos tienen? Como un profesor me lo dijo una vez, Bonino, si tú quieres dedicarte al periodismo deportivo, tienes que ser objetivo. Mi maestro pues le va a los Commanders de Washington. Yo le voy a Commanders, me dijo, y yo soy analítico con la situación. ¿Y usted con Chargers cómo es? ¿Analítico o fanático? Analítico. Claro, claro, así debes. Uno tiene que ser lo más, lo más neutral posible, analítico.
Claro, no dejas de tener un sentimiento especial por tu equipo, como el caso mío lo tenía con los Chargers, pero bueno, si había que criticar a un jugador, a un coach que estaban haciendo mal el trabajo, tomando malas decisiones, pues lo hicimos, ¿no? Siempre. Por eso las personas nos seguían mucho, porque no éramos lo que pintábamos el mundo de rosa cuando no era de ninguna manera, más en aquel temporada de 2015 y dos también. Sí, porque Chargers sí ha tenido pues eso, ese talento, pero no el coach que ha tenido como desde que se salió Marty Schottenheimer, la posición de head coach ha sido como un tendón de Aquiles con Chargers. North Turner con los equipazos que tenía no pudo hacer nada. Mike McCoy pues se fue todo un desastre por los rumores así. Lynn tuvo un inicio horrible, pero levantó al equipo y los llevó a playoffs. Luego pues fueron las lesiones, el mal management y pues el caso de Staley, que Staley ha sido muy criticado por las decisiones que ha tomado, como jugarse la carta en cuarta y una, y pues por el mal manejo de los partidos, como lo fue contra Jacksonville. En aquel juego en aquel juego contra Kansas City, ¿no? La primera temporada que se la jugó 4 veces en cuarta oportunidad cuando tenía por lo menos 3 veces un gol de campo que hubiera ganado el partido, no se hubiera necesitado llegar a los tiempos extras donde perdimos y también no se hubiera necesitado depender de ganarle a Raiders. Pero pues es parte de la historia y contra Jacksonville definitivamente, ¿no? ¿Para qué jugar a Mike Williams contra Denver cuando no tenía ningún sentido y luego necesitarlo contra Jacksonville y después no dar la orden clara a su coordinador ofensivo de tener a Joe Lombardi y correr la pelota todo el tiempo en la segunda mitad, ¿no? Corrieron solamente 5 veces. Pero bueno, hay un dato que no sé si tú sabías y la gente que te ve sabía, pero Andy Reid iba a venir a San Diego la Sí, primera. ¿Sabías tú ese dato sí, pero ya estaba pactado o con no? Kansas City, pero es que Andy Reid iba a venir a los Chargers. No, Andy Reid iba a venir a los Chargers. Él inclusive en ese momento, no sé si todavía lo tenía una casa en La Joya, California, y a él le encanta este clima. Entonces él quería dirigir a los Chargers, sobre todo con la ofensiva que tenían con Rivers y con Tomlinson todavía. Bueno, en ese momento no recuerdo si estaba Tomlinson o ya no. no, Creo que no estaba, pero con Rivers a él le estaba encantaba la Gage, manera como Ryan jugaba, Matthews, como, Vincent Jackson, uh-huh. pero yo, Exacto. Entonces, él iba a venir a San Diego, él iba a hacer su primera parada, iba a ser San Diego, pero los jefes de Kansas City se enteraron que iba a venir a San Diego y de inmediato el dueño de los jefes de Kansas City le mandó el jet privado y entonces fue a Kansas City, le ofrecieron las perlas de la Virgen, le dijeron que él iba a tener la decisión de todo en el equipo y se quedó y ya no, ya le dijo a su agente que ya cancelara sus visitas y nosotros entonces tuvimos a Mike McCoy. Yo estoy seguro que si Andy Reid hubiera venido a los Chargers, el equipo no se hubiera ido de San Diego porque hubiéramos tenido temporadas ganadoras y la afición hubiera apoyado con todo aquella propuesta que no pasó, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es parte de la historia de los Chargers. oiga, como usted comentó el juego ese de Staley, le comento que yo asistí a ese juego. Fue mi primera vez en un estadio después de 2 años de pandemia, porque ese juego de Chargers Chiefs, pues, tiene una historia una historia una historia padre porque, muy padre porque fue un juego, pues, cuando estaba llegando la variante Omicron, yo tuve que usar el cubrebocas Ajá. en todo momento en el estadio, y pues, fue algo como que no siento que no se va a repetir en años. Yo le puedo platicar a mis hijos, a mis nietos, que fui a un estadio con cubrebocas, no me lo quité para nada, mi papá sí se lo quitó para gritar, pero yo y mi futura hija, le voy a platicar esto, yo fui con un niño a ese juego, con un joven de 14, de entonces 13 años, y pues me eligió ser su padrino de confirmación, y ahí fue cuando comenzó el comparar con ese partido, Chargers contra Chiefs, y le platico que ahí me senté en VIP, all inclusive, con comida incluida, bebidas, y fue un juego padre, el estadio muy bonito. No sé si usted haya asistido al SoFi todavía. Claro, es el mejor estadio que hay en la NFL actualmente. La Y verdad ese es que partido, pues te aventaste el mejor partido que ha habido en ese estadio, sin sí, lugar a dudas. y la verdad que sí. Y esta temporada pasada fui al de Raiders en el inaugural, y pues yo esperaba mucho de los Chargers en el 2022, pero como dice el dicho, las cosas no salen como tú planeas, por la lesión de Bosa, JC Jackson, Slater, muchas lesiones le afectaron al equipo, y pues las malas lesiones de Staley. Ese equipo tenía calibre de supertazón.
Yo pensaba que con la racha que tenían en diciembre iban a hacerlo iban a ganar el Super Bowl y a ser underdogs, pero no fue así. Así es, no, no fue así. Desafortunadamente, malas decisiones también de Staley, como dices tú, lesiones y también el temperamento de Bosa, de no saber controlarse en la última serie ofensiva, en una de las últimas series ofensivas de los Jaguars, en la penúltima, donde anotaron el touchdown y después tuvieron la conversión de 2 puntos porque estaban en la yarda 1, ¿verdad? Entonces, esos errores mentales no pueden ser de un jugador con experiencia como Bosa y regalarles ahí prácticamente 5 puntos, porque además habíamos detenido en tercera oportunidad, iban a ser cuarta, iban a tener que patear un gol de campo, pero el haber cruzado la línea imaginaria les dio el primer 10 automático, porque era tercera y cuatro, y entonces fueron esos 5 yardas de castigo, fue el primer 10, consiguieron la anotación, o sea, ahí fueron 4 puntos más uno más de la conversión, son 5 puntos que le tendremos que agradecer al señor Bosa, que este año tiene que ser realmente el mejor cazador de cabezas en la NFL. De otra manera, pienso yo que los Chargers deben de pensar en cambiarlo y obtener capital para los drafts y buscar un tackle defensivo como el que va a haber en este draft, que es Jalen Carter, que no pienso que le vaya a llegar a los Chargers, pero si yo fuera a los Chargers lo tomaría porque es sin lugar a dudas un jugador que va a cambiar completamente el panorama para cualquier equipo donde juegue ese que es el mejor tackle defensivo de todo el draft, ¿no? Sí, porque Chargers, o sea, tiene que liberar espacio porque tiene que extender a Herbert, porque ya extendieron a Jalen Hurts, Burrow sigue, Lamar Jackson pues todavía está en disputa y pues Herbert yo creo que le van a pagar, no cabe duda. Que tienen que, por eso no han hecho ningún contrato con Austin Eckler, que está muy enojado. Pero bueno, pues si dejaron los Cowboys dejar ir a Zeke Elliott, ¿ya? Imagínate que no puedan dejar los Chargers ir a Eckler, aunque Eckler piensa que porque ha sido el líder en anotación los dos últimos, el balón en la yarda 5, en la yarda 3, y pues es mucho más fácil anotar de ahí, pero la ofensiva confía en empezar series ofensivas de campo, no puede, él no puede, tiene esporádicamente una que otra carrera, pero no es el fuerte de Eckler, entonces no puede exigir, y más a sus 26, creo que casi 27 años, que le extiendan un contrato por mucho dinero cuando todos los corredores que se han firmado, ni siquiera se le hicieron a Saquon Barkley, los gigantes de Nueva York, que fue primera selección, imagínate si se lo van a hacer a Austin Eckler, ¿no? Pues sí. Hacer la pregunta, ¿cómo le llegó la oferta para transmitir a Chargers en el 94? ¿Cómo le llegó esa oferta? Bueno, el gerente de Univision en aquel entonces era amigo de la persona que tuvo los derechos, de un americano que tenía los derechos para Wally Reed se llamaba, y el gerente de Univision era Héctor Molina, eran muy amigos y él le preguntó si tenía una persona que ya hubiese transmitido fútbol americano en español. Yo lo había hecho en la ciudad de Puebla en los partidos de lunes por la noche. El director del canal y yo tuvimos la idea de mejor quitarles la transmisión que venía con Toño de Valdés y con ellos y hacerlo yo y otra persona que estaba conmigo para darle un sabor local. Entonces yo por 2 años estuve transmitiendo los juegos en Puebla y entonces platicamos él, Wally y yo y bueno, pues me dio el trabajo y empecé a transmitirlo con mi querido amigo y compadre Efren Domínguez Ruiz, quien fue el primer comentarista color que estuvo con era y le decían Efi, entonces así le decían a Efren Domínguez, Efi Domínguez, al Efi de Efi, le decían a Efren Domínguez, y así fue como tuve la oportunidad de empezar a transmitir los Chargers y luego ellos estuvieron contentos y lo hicimos por 26 años en forma consecutiva. Ya después, con la cuestión de COVID que a mí me dio en el marzo del 2020, estuve 35 días en coma y otros 120 días en hospital recuperándome, ya no pude hacer el 2020 y entonces una persona en Los Ángeles le dieron los derechos, le lo contrataron los Chargers a través de la nueva estación que lo está transmitiendo allá y ya se quedó con el equipo, ¿no? Sí, yo he escuchado a este muchacho Adrián García Márquez en Fox Deportes, lo he escuchado en muchas televisiones, pero tiene mucho entusiasmo, es lo que yo me doy cuenta. Por ejemplo, estaba escuchando, o sea, en Tijuana el juego contra Broncos y me notó como que tiene ese entusiasmo que dice, ¡Gol! Cuando ganaron con la patada de Hopkins, ¡Gol! Como que ese entusiasmo porque él transmite soccer, béisbol,
fútbol americano, él transmite todos los deportes porque también lo he visto en FS1 o FS2 transmitiendo los juegos de fútbol, soccer. Él como que también tiene ese entusiasmo con soccer, béisbol. En el béisbol dice, cuando escucha, siéntate, dice mucho eso. Pero sí, o sea, usted trabajó con él, ¿no? Unas 3 temporadas, si no mal recuerdo. Bueno, él estuvo conmigo, sí, estuvo como comentarista de color un tiempo. En realidad fueron creo que 2 temporadas porque eh, ahí tuve unas diferencias de que no llegaba a tiempo los partidos y a final de cuentas la directiva de la radio decidió dejarlo ir y entonces volvió a regresar conmigo. Bueno, en ese entonces entró conmigo Dante Lascano Martínez, quien fue el que estuvo antes de que viniera Tony con Álvarez. nosotros. Tony Álvarez, exactamente, y fue con el último persona que estuve trabajando yo. Sí, porque yo recuerdo bien que Chargers era transmitido por Radio Ranchita, después se fue no me acuerdo qué estación, luego a Uniradio adquirió los derechos en 2007, Radio Hispana, y ahora lo que es Pulsar. También le comento que tengo una profesora que trabaja en Uniradio, no sé si la conoce, ¿Quién es? Brenda Bedoya, Brendita le dicen. Ah, sí, claro que la conozco. Fue mi profesora 3 cuatrimestres y me platica mucho de usted y que es amiga de Dante también. Ya que conoce Así es. A Eduardo, pero sí, o sea, qué tristeza de que pues ya no esté con nosotros en las transmisiones. Bueno, pero regresaremos en otra categoría y haciendo otras cosas, ya verás. Vamos a empezar un podcast, unas transmisiones por YouTube y ya. Sí, Te informaré a ti para que estés al sí. pendiente y me des tu opinión. Aquí, la cuarta pregunta, ¿cómo fue su experiencia en la primera temporada con Chargers que llegaron al Super Bowl? Después vinieron los años oscuros como el 1-15 en el 2000, la era Leaf, después vino el draft de Drew Brees y de Tomlinson. ¿Cómo vivió todo eso, ese proceso, tanto el viaje al Super Bowl como la era Leaf, la era de, no me acuerdo, creo que era de Craig, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, Eric Kramer, cuando fue esa época desastrosa que la defensiva de Chargers era elite y la ofensiva era como que inexistente. Así es, se perdieron muchísimos juegos por 3 puntos al final del encuentro porque la ofensiva no podía hacer nada. Bueno, el primer año fue de ensueño, imagínate, llegar hasta el Super Bowl en una temporada que recuerdo muy bien, pero comenzó en un partido contra los Broncos de Denver y recuerdo que se estaba perdiendo y al final del partido cayó un rayo porque iba a llover y eso se decía después que cuando ellos vieron en la serie ofensiva que se anotó el touchdown, que era una señal de que los Chargers iban a ganar ese partido contra John Elway, se anotó el touchdown y después se le Junior Seau se quedó con una intercepción en un pase que quería hacer John Elway cuando tuvo la presión y se ganó el partido. De ahí era con Stan Humphries el quarterback, pases de 99 yardas contra Seattle, toda una temporada llena de muchas emociones hasta llegar al juego contra los Delfines de Miami que se iba perdiendo 21-0 en la primera mitad, se ganó 22-21 en una actuación sensacional de la bomba, como le decía yo, a Nathan Means, el corredor, para entonces ir al campeonato a Pittsburgh y ganarle a los acereros de Pittsburgh 17-13 también en un juegazo que tuvo Nathan Means y que tuvo también Stan Humphries y la defensiva, ¿no? Con Junior Seau y con todos. Ahí que nos vas a enseñar el Super Bowl, el San Diego Union Tribune, el Super Sí, Bowl, el Union ese Tribune, tengo en mi colección. así es, esa fue la portada con Nathan Means, con la bomba Means, el número Sí, 20, sensacional jugador, sensacional corredor. Ahí estaba, por cierto, si te acuerdas, estaba Eric Bieniemy, que fue corredor de los Chargers, fue de selección del equipo de los Chargers, y estaba un joven novato en la secundaria que se llamaba Rodney Harrison, que no sí. lo metieron a jugar mucho porque teníamos a Stanley Richard, el sheriff, que le decían que se lo comieron las 3 veces que jugamos contra San Francisco, que San Francisco ese año nos ganó en pretemporada, nos ganó en temporada regular y nos ganó el Super Bowl. Y Stanley Richards, y quién más era el que estaba, no recuerdo también quién más era el otro defensivo. Por eso nos estuvieron matando siempre en Sí. pases profundos, Y ¿no? luego, pues aquí Y después, bueno, todo lo demás que habla. ¿Eh? tengo aquí el libro de ¿Qué Seau tienes también, que? el libro de Junior Seau. Sí, de ese, ¿Qué? ese lo escribió Jim Trotter, un Sí, amigo mío. y pues cómo vivió Jim esos, Trotter es muy buen amigo mío.
Y pues, ¿cómo Todos vivió? los años después fueron de sufrimiento. Recuerdo que hubo una temporada donde, de ese Looney 15, donde venía Efraín Domínguez conmigo, mi compañero y amigo, y él tenía un dolor de muelas, entonces venía todo el vuelo con el dolor, con la mano aquí porque le dolía la muela, y al bajarnos nosotros, en ese entonces el dueño del equipo, el señor Espanos, venía al frente, y venían en primera clase porque no viajaban en el jet, sino viajaban con nosotros, y Efraín venía llorando pues del dolor, entonces él le dio una palmada en la espalda y dijo, no, no llores, hombre, vamos a superarlo. Él pensaba que estaba llorando por la derrota del equipo y no sabía que era por el dolor de muelas que tenía mi buen amigo Efren. Fue una temporada muy difícil, ¿no? Vimos pasar a hombres como Doug Flutie también, Jim McMahon estuvo con el equipo de los Chargers, vimos a Kevin Gilbride, que fue el head coach cuando estuvo Ryan Leaf, eh, en unos errores graves de la directiva de los Chargers, llevárselo a jugar al golf a Las Vegas, cuando lo seleccionaron, pues eso, desde ahí empezó el problema con Ryan Leaf y Crying Leaf le decían, y bueno, fue época muy oscura cuando los Chargers tenían también otra gran defensiva, hasta que después llegó eh, el que era el gerente general de los Bills de Buffalo, John Butler, a los Chargers, y fue el que empezó a armar el equipo cuando hizo el cambio de la primera selección overall, que Atlanta tomó Michael Vick y nosotros en el número 15 tomamos a Tomlinson y a Drew Brees en la selección de la segunda ronda, y después hicieron otro tipo de selecciones muy importantes para el conjunto del Rayo. Entonces hubo muchos altibajos, muchas emociones, muchas tristezas, muchas decepciones, porque había gente que parecía que no le importaba cómo le fueran los Chargers, y a veces era frustrante, ¿no? Pero pues es parte del juego. Sí. Y luego la otra pregunta, ¿qué opina de la afición de Baja California de los Chargers, de nosotros los bajacalifornianos? Ah, no, hombre, esa ha sido la que nunca ha fallado. La gente de los Chargers lo sabía, la gente de Ensenada, que cómo iba para apoyar ahí, de Tijuana, de Mexicali, iban muchos, y también había un grupo de gente de Mexicali, por ejemplo, que iba siempre, todas las temporadas, todos los años, iban a un partido, por lo menos un partido de ida. Iban más de 50 personas de Mexicali que se juntaban, tenían una suite en el estadio y hacían unas fiestas que eran recordadas entre todos los aficionados de los Chargers. Muchísima gente de Sí, toda Baja California iba, muchos amigos míos de sí, Tijuana iban a los partidos, y de Ensenada, no se diga, ¿no? sí. Yo tengo unos amigos, un amigo mío que, no sé si lo conozca, es uno que se ponía una máscara de luchador de los Chargers, que tenía el rayo y una máscara de luchador. Creo que sí, El emo, le dicen, ajá. el, Era como la del Rey Misterio, ¿no? sí. Él, pues, tenía sus tickets por 20 años, hacían, y no se acuerda también de Aurelio Lomelí. Creo que Ellos, sí. Hacían que, tailgate, en el Qualcomm, se iban, como si fueran de campamento, se iban ellos, hacían mariscada, tacos de pescado, carne asada, paella, hacían de todo en el tailgate, eran como 20 o 12, no me acuerdo muy bien, hacían tailgate ahí en el estadio, y pues tenían los asientos por 20 años, los mismos asientos atrás de la zona de anotación por 20 años, y eran uno de los de la afición más fiel que yo he visto de los Chargers. sí, desafortunadamente, pues la gente de Baja California no tuvo decir en la votación, ¿verdad? Entonces, por eso es que ni pudimos votar los que vivimos en Chula Vista, ni los que viven en National City, porque le hicieron votación de la ciudad de San Diego, cuando en un principio era de votación del condado de San Diego. Pero Sí, bueno, eso ya es historia, ya ni ya, para qué hablar de esos momentos oscuros, ¿no? sí. Mi Luego, querido Dani, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque me tengo que ir. sí, unas, unas poquitas más rápido. A ¿Cómo ver, vivió dime. son cuatro más? Sexta, Muy ¿cómo bien. vivió la temporada 2006 y el juego McCree y las últimas temporadas en San Diego? Porque ese juego fue como el efecto mariposa para los Chargers. Sí, hombre, ese juego, ¿no? Cuando lo ponen en repetición, inmediatamente lo cambio y lo apago porque es una frustración. No solamente fue el efecto McCree, sino también Vincent Jackson. Recordarás que Vincent Jackson en ese partido dejó ir un pase perfecto que le pusieron de anotación, y puso un pie adentro y un pie afuera de la zona de anotación, se lo puso a Rivers perfecto, y ahí nos costaron 4 puntos que al final hubieran Sí. hecho la diferencia. Y También dos también, veces o tres veces en ese juego. ¿Eh? eh, eh, Dime, también Eric Parker con otra parte, el Drayton el Florence con fumble. el Drayton Florence con el flag, o sea, muchos factores fue ese juego. Y luego, pues, era Turner con eliminaciones, jugadores lesionados contra Pats.
contra Pittsburgh, contra la mejor defensiva, contra el bravucón de la NFL, 2009 lo de Keating, y las otras temporadas se fueron para todo, para el drenaje, como digo yo. Así es, así es, así es. Luego, pues, ¿cómo vivió la última? Estas preguntas son rápidas. ¿Cómo vivió la mudanza a Los Ángeles y sus últimos años como narrador de los Rayos? ¿Cómo fue su salida de ser periodista de los Chargers? Bueno, pues lo viví con mucha tristeza y mucho dolor, ¿no? Imagínate que, pues después de tantos años de estar aquí en San Diego y formar una familia con todos los aficionados de Baja California, sobre todo, y de aquí, pues la gente hispana, de repente, pues ya no hay tradición en domingo, se fueron, y yo ir a Los Ángeles a transmitirlos, pues no era lo mismo, ¿no? No era absolutamente lo mismo, es el equipo que tú quieres y todo, y, y pues lo traes el rayo tatuado en el corazón, Sí, pero no era lo mismo cuando ir sí, a San Diego a hacerlo que cuando sí. ibas a Los Ángeles, ¿no? Sí, Eso es para mí no definitivo. es lo mismo ir 3 horas. Cuando fui al de Chargers Texans en 2019 no fue lo mismo para mí. La visita del SoFi no es lo mismo. Cuando fui al No. de Carson, no, o sea, no es lo mismo. Y pues aquí están, sí, la verdad fue. ¿Y cómo fue su salida como comentarista de los Chargers? Pues lo que te dije yo, pues, hubo un ¿De cambio de estación? la directiva de los Chargers y sí, y entonces se terminaron los derechos con la estación de radio que estábamos en Los Ángeles y la nueva persona que estaba en Mercadotecnia, el vicepresidente de Mercadotecnia, decidió irse con una estación local en Los Ángeles porque ninguna de ni Univisión ni Telemundo querían transmitir los juegos de sábado por la tarde, que te acordarás que aquí los transmitía Telemundo cuando Sí, estaban en San Diego, los juegos de pretemporada los sí. transmitía Telemundo. Entonces ahí pasamos un programa que yo producía y conducía, ¿te En acuerdas? Que se llamaba En Contacto con los sí, Chargers. claro, claro que Ujú. sí. Y pues aquí hay, Entonces como ya no hubo esos, ellos lograron tener un trato con una estación independiente y ellos pusieron como condición poner su propia gente en radio. Bueno, pues eso sí, se combinó con mi entrada al hospital por COVID y ya ajá, lo dejamos por la paz porque primero está la salud, mi estimado sí. Dani. Sí, dos preguntitas así rápida. ¿Cree que Herbert lidera a Chargers a un Lombardi? Esa es una. Y la otra es, Sí, 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 yo también lo sí, pienso. claro, yo pienso que va a ganar no solamente uno, sino unos tres. Yo pienso que la estrategia de los Chargers debe de ser, están muy bien con la línea ofensiva joven que tienen, Sí, acaban de firmar a Trey Pipkins tercero nuevamente, quiere decir que ya está funcionándoles mejor como tackle derecho. sí. Tienen el centro, a Corey Lindsey que vino de Green Bay, que les ha funcionado Y a perfecto, Slater, ¿verdad? Slater, a Sion Johnson. sí, muy Están buena línea ofensiva. muy bien. Ahora, muy buena línea ofensiva por varios años, ¿no? Yo Sí, lo que haría, si me ujú, preguntaras, es que yo seleccionaría a un buen receptor en este draft sí. para que Yo- también le demos a Herbert gente joven, porque sí, ya Keenan Allen va de salida y sí, Mike Williams pues, también, ¿verdad? Mike Williams nunca ha vivido para la expectativa que han tenido los Chargers de haber sido sí. la primera selección de ellos de La la verdad Universidad que de sí. Clemson, ¿no? Últimas dos Ujú. preguntas. La novena, ¿cree que la inversión de Peter Seidler le dé un título a los Padres que hicieron con las inversiones de Bogart, Tatis, Machado, Soto y la posible Yo llegada de pienso que Otani? sí. Sí, yo pienso que sí les puede dar el título. Yo creo que lo que deben de enfocarse más en tratar de ir por Ohtani, el jugador japonés que está con los Angelitos. Yo pienso que deberían de buscar un par de brazos que sean confiables los Padres y con eso amarras que sean campeones no por uno, sino por 2 o 3 años en forma consecutiva. Sí, tienen muy buen equipo. Y pues la última pregunta antes de irnos. Tienen a batear, dime, ¿Sí? ¿Tienen una pregunta para mí y dime. un consejo para los jóvenes que quieran dedicarse a los medios de comunicación, en especial como yo, de los deportivos? Bueno, el mensaje para personas como tú, que bueno, tenemos nosotros que aprender mucho de gente como tú, porque lo que la gente, el ser humano toma como algo gratis, como que ya lo tienen es el que la vida te da las oportunidades